El deseo de todo padre es ver a sus hijos crecer y madurar. Alguien que me diga lo contrario, no creo encontrar en esta sala a alguien que como padre no anhele eso de ver en sus hijos. Ver que crezcan y que maduren. Es un sentimiento primordial en todo padre cuando se refiere a sus hijos. Porque si vemos que nuestros hijos no crecen y no se maduran, es motivo de preocupación para un padre. Porque algo está pasando. Algún tipo de enfermedad gobierna esa vida que no lo deja crecer ni madurar. Por lo tanto, inmediatamente acudimos a los especialistas para diagnosticar el caso y ver qué se puede hacer para solucionar el problema. Eso ocurre en el medio cotidiano. Pero cuando esto lo llevamos a la luz de la palabra, encontramos algo similar. Dios también desea que todos sus hijos, sin excepción alguna, crezcan espiritualmente y maduren. Porque Dios no quiere ser padre de niños solamente espirituales, sino ver a esos niños crecer y madurar espiritualmente. Y para ello puedo referenciar una carta paulina, Efesios 4, del 11 al 15, que dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, y usted ahí recuerde esta parte, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Dígalo conmigo, esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo Jesús. Esta referencia, amados hermanos, nos invita a ver que Pablo, en el contexto de Filipenses, indica que este era su deseo. Que este era su deseo. Un hombre que nos presentó primero su currículum y nos hizo ver que todo eso había quedado atrás por amor a Cristo. Un hombre que después nos lleva, a través del ejemplo en su vida, a experimentar también lo que es conocer y experimentar, valga la redundancia, el poder de Dios. Pero ahora nos invita a ver la necesidad que dentro de esta nueva vida tenemos que darle prioridad y priorizarlo, si es mejor entendido de esta manera, la madurez espiritual. En tal sentido, si tenemos que avanzar hacia la madurez espiritual, preguntémonos en este día, ¿qué es la madurez espiritual? Tenemos una noción de lo que es madurez. Cuando vemos a una persona avanzada en edad, con arrugas, con canas, decimos esa es una persona madura porque físicamente ha madurado. Y normalmente tenemos esa noción, pero veamos qué nos dice a la luz de la palabra de Dios. Como concepto, la madurez espiritual se logra a través de parecernos cada vez más y más a Jesucristo. Cuando usted cada día en su vida evalúa todo lo que corresponde a su crecimiento espiritual y usted se ve más como Cristo, significa que está avanzando en esa madurez espiritual. Después de la salvación, cada cristiano comienza el proceso de crecimiento espiritual, porque es como físicamente ocurre. El niño nació, pero el niño comienza a crecer físicamente. Ahora espiritualmente ocurre lo mismo, con la intención de ser más y más maduro espiritualmente. Según el apóstol Pablo, es un proceso continuo que nunca terminará en esta vida. Nunca dejaremos de ir creciendo espiritualmente. Al igual que Pablo, hemos de proseguir continuamente hacia un conocimiento más profundo de Cristo Jesús. La madurez cristiana requiere
de parte de nosotros el reordenamiento radical de nuestras prioridades. Ahí hay un indicio para ver cómo usted va madurando espiritualmente a través de reordenar sus prioridades, cambiando de complacernos a nosotros mismos para agradar a Dios y poder aprender a obedecerle. Ya desde ahí usted se cuenta, si usted no obedece a Dios en lo que Dios establece, ya hay algo que le indica a usted que hay inmadurez en su vida. Porque cuando usted y yo nos sometemos a la palabra de Dios y nos sometemos a lo que Dios dice, quiere decir de que en nuestras vidas hay un avance positivo en la madurez. La clave de la madurez es la coherencia y la perseverancia en hacer aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios. Por ejemplo, Dios nos dice en su palabra que si estamos resucitados en Cristo Jesús, si estamos en Cristo Jesús, nuestra mirada debe de estar en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Por ejemplo, aquí hay una doble acción. Primero, la fe, y segundo, la obediencia. Yo creo que Cristo está a la diestra de Dios Padre. Y segundo, Dios me dice en su palabra que ponga mi mirada en las cosas de arriba. Si yo como hijo de Dios estoy avanzando en la madurez, ¿a dónde debo de poner la mirada? Pero si usted camina poniendo la mirada en las cosas de abajo, en las de la tierra, donde todo lo que hay es un caos y un desorden, planeado en las mismas tinieblas para destrucción de la humanidad, usted entonces no está madurando, porque su comportamiento debe dar evidencia de que está caminando mirando hacia Cristo, mirando hacia arriba, a las cosas del reino. Comienza entonces en su vida a haber un reordenamiento de todas aquellas prioridades que tal vez hoy en este sistema y en este mundo para usted son necesarias, pero al final del día, a la luz de la palabra, son cosas suntuarias y básicas. Por eso el Señor dice: clama a mí, yo te responderé. En oración, cuando usted y yo buscamos a Dios, encontramos algo importante. Dice: mas buscad primeramente en oración el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. El mundo, en cambio, te dice: olvídate de Dios y enfócate en las añadiduras. Hoy el Señor quiere hacernos ver a través de esta prioridad en nuestras vidas la necesidad de caminar a la luz de la palabra. Pero llevamos a otra pregunta en la introducción: ¿cómo lograr la madurez espiritual? Si por un lado me identifica lo que es madurez espiritual, por otro lado, ¿cómo lograr esa madurez espiritual? Y estas son prácticas muy conocidas como las disciplinas espirituales, en donde se incluye la lectura, el estudio sistemático de la palabra. Yo le invito a que levante en esta mañana la Biblia, si la tiene a la mano. Gloria a Dios por el que tiene una Biblia en la mano, porque hay millones de cristianos que no la pueden tener. Usted la tiene en la mano. Amado hermano, si usted la tiene en la mano y usted quiere alcanzar madurez espiritual, usted tiene que comerse esta Biblia. Tiene que leerla, estudiarla, amarla, porque ahí hay palabra de vida. Y esa palabra de vida, amado hermano, en el momento que nos apropiamos, corre por nuestro ser, porque es la palabra de verdad la que nos hace libre. No el pensamiento de un hombre, no lo que las corrientes en estos tiempos dicen para que tú te sientas libre, lo que te va a hacer libre, sino la palabra de Dios. Por eso, cómo alcanzar esta madurez espiritual nos lleva primeramente a ver esta disciplina: lectura bíblica, la oración, amados hermanos, la oración. En la mañana escuchaba una premisa importante en un hermoso tema que nos ponía de ejemplo a Daniel. Cómo Daniel aprendió a orar como ora. ¿Usted alguna vez se preguntó cómo es que este joven oraba así? Pues decía este teólogo de que la Biblia que tenía en ese entonces Daniel era la famosa entrega de Jeremías. Jeremías, lo que había escrito, estaba al alcance de la mano de Daniel. Y lo que hacía Daniel era estudiar la Biblia, se saturaba, y cuando tú lees la oración, era lo que regocijaba en su vida y rebosaba de conocimiento a la palabra de Dios. Queremos avanzar a la madurez espiritual, ahí tenemos otra de las disciplinas que tenemos que ver, entre tantas otras, amados hermanos. Pero en medio de todo esto, aún sin importar cuán duro pudiera usted y yo trabajar en todo esto, si no está el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas, de nada puede servir. Hay gente que conoce la Biblia, hay gente que ora por dogma,
hay gente que vive en una iglesia, sin embargo, estas disciplinas, si no son activadas por una relación intimidad con el Espíritu Santo, no tienen mayor efecto. Termino esta introducción refiriendo a Gálatas 5:16, que dice: digo pues, andad en el Espíritu. Lo que Pablo le recomienda a los Gálatas es andad en el Espíritu. En otras palabras, caminar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La palabra griega en este término, usada en Gálatas 5:16, cuando se refiere a andar o a caminar, significa, en realidad, caminar con un propósito a la vista. ¿Cuál va a ser nuestro propósito a la vista, amado hermano? Alcanzar la madurez en Cristo Jesús. Alcanzar la madurez espiritual. Y hoy se nos desafía, amados hermanos, con todo este contexto introductorio, a que analicemos dos aspectos a considerar en nuestras vidas para avanzar a la madurez espiritual. Avanzar. Si hoy usted recibió a Cristo Jesús, si hoy es el día de su bautizo, pues gloria a Dios por aquello, pero es el comienzo de una nueva vida en Cristo Jesús. Y tenemos un objetivo: madurar espiritualmente. Por ello, este primer aspecto tiene que ver con alcanzando la madurez espiritual. Dios es responsable, y sin duda alguna, como lo voy a expresar, de nuestro nuevo nacimiento. ¿Usted lo cree? Amén. No lo veo muy convencido. ¿Usted cree que Dios es el responsable de su nuevo nacimiento? Amén, amado hermano. Hasta ahí está todo bien. Pero, y hay un pero muy grande, nosotros somos los responsables de nuestra madurez espiritual. Usted ya viene a los caminos de Dios, ya usted es salvo. El día de hoy el Señor ha llegado a su vida, usted lo ha recibido, Cristo ha hecho de usted una nueva criatura. Gloria a Dios por aquello. Pero lo que suceda de aquí en adelante, ¿de quién va a depender? ¿De Dios o de usted? Va a depender de usted como de mí para poder crecer espiritualmente. Todo cristiano es tan maduro como quiere serlo. Y eso es un desafío para esta mañana. Yo no sé el nivel de madurez que usted haya determinado en su vida, pero a la luz del mensaje del día de hoy vamos a ver algunos aspectos también que se interrelacionan para indicar a nuestras vidas qué tan maduros somos espiritualmente. Pero lo que sí podemos sostener es que todo cristiano es tan maduro como él quiera hacerlo. En Filipenses 3, del 12 al 15, que es nuestra lectura central, lo que el apóstol Pablo da son algunas indicaciones acerca de cómo alcanzar la madurez espiritual. Y la primera de ellas la encontramos en este versículo 12, que nos dice claramente en su primera parte: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto. La primera indicación para alcanzar la madurez espiritual es ser humildes. La humildad. Amado hermano, la humildad está lejos de tener que ver con la apariencia física. La humildad a la cual se refiere el Señor tiene que ver con el corazón. La humildad, amados hermanos, porque aquí encontramos el ejemplo en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un gran siervo de Dios, y eso no se discute, porque la Biblia está dando testimonio de aquello. Tenía por delante, amado hermano, una gran referencia que se testifica acerca de quién era el apóstol Pablo. Él ya había completado 2 grandes giras misioneras, había hecho 2 grandes viajes misioneros, había escrito varias epístolas. Mas sin embargo, aquí encontramos un gran pero. ¿Qué piensa de sí mismo a estas alturas de su vida el apóstol Pablo? Si bien es cierto, el apóstol Pablo sabía lo que había hecho por la obra del reino de Dios. Él había hecho viajes misioneros donde había expuesto su vida, había pasado necesidades, adversidades, amenazas, atentados. Mas sin embargo, este hombre llega a tal punto de su vida que nos hace ver en una pregunta: ¿qué piensa de sí mismo a estas alturas de su vida este hombre? Y la respuesta la encontramos en la primera parte del versículo 12, cuando dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto. Un hombre que tenía mucho para creerse de lo que había hecho en la obra de Dios, mas sin embargo lo hace ver: no he alcanzado nada.
ni que ya sea perfecto. En otras palabras, perfecto igual a maduro. Hablamos de madurez. En ese sentido, amados hermanos, ¿qué pensamos de nosotros mismos a estas alturas de la vida? Yo no sé si usted tiene un año de cristiano, un día de cristiano, si tiene 5, 20, 30 o 50 años de cristiano, pero en esta mañana usted, si tiene que poner en un checklist, ¿qué tan humilde es? ¿Usted qué le pondría? ¿Bajo, medio o alto? A pesar de lo que usted haya hecho en la obra del Señor, este hombre dice, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Esta primera indicación que da el apóstol Pablo respecto a alcanzar la madurez nos invita a pensar no solamente en la humildad, sino también en el anhelo de crecer espiritualmente. Este hombre tenía anhelo, deseo, hambre de crecer espiritualmente. Y Pablo no estaba dispuesto a quedarse tal como estaba, a pesar de lo que él sabía que había realizado en la obra del Señor. Este hombre deseaba crecer y madurar más. No es que ya llegué hasta aquí y aquí ya bajo el telón, me jubilo y simplemente hasta ahí llega. Este hombre nos hace ver en la segunda parte de este versículo, sino que prosigo. Tenía 2 viajes misioneros muy interesantes. ¿Cuántas iglesias se habían levantado? ¿Cuántas personas habían llegado a los pies de Cristo? ¿Cuántas cartas paulinas ya llevaba al momento? Estamos hablando de un hombre que ya estaba en el ocaso del final de sus días. El recorrido que había hecho este hombre desde el día que tuvo ese encuentro con Jesús, camino a Damasco, era interesante. Pero vemos claramente lo que él tiene por delante. Sino que prosigo a ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Asir significa agarrarse a alguien o a algo. Para ver, dice, si puedo lograr agarrarme de aquello para lo cual fui también agarrado por Cristo. ¿Estamos satisfechos, amados hermanos, a la presente fecha con nuestra condición espiritual? ¿Nos sentimos, amados hermanos, que ya no hay nada más por alcanzar? De repente usted ya es escritor de algún libro, o de repente ha tenido un ministerio X, Y o Z, o de repente usted lleva la cuenta de cuántas personas ha llevado a los pies de Cristo. De repente usted dice, ya son 4 décadas en el Evangelio. Bueno, ya no tengo nada más por crecer, pero este hombre no se queda ahí. Él seguía anhelando crecimiento espiritual. Si estamos tomando de referencia la vida del apóstol Pablo para alcanzar la madurez, podemos darnos cuenta lo que él nos hace ver en su vida. Por un lado nos hace ver la humildad y por otro lado el anhelo de crecer espiritualmente. Él no se sentía satisfecho aún de lo que había logrado. Él quería seguir creciendo. Él anhelaba más crecimiento espiritual. Esa hambre que este hombre tenía será la misma hambre que usted y yo tenemos en estos tiempos. En estos tiempos donde tenemos la diversión, el entretenimiento, el conocimiento, la información al alcance de nuestras manos. ¿Qué es lo que gobierna en nuestros días? ¿En qué invertimos el tiempo? ¿Cómo desperdiciamos nuestras vidas a través de lo que nuestros ojos están consumiendo? ¿O lo que nuestros oídos están oyendo? ¿O lo que simplemente, amados hermanos, hemos decidido no hacer? ¿Cómo estamos perdiendo la vida? Tal vez caminamos, amados hermanos, con un gran peso en nuestras vidas que impide que tú y yo podamos avanzar. Por eso el Señor nos habla en el mismo libro de Hebreos también, referencia para lo cual nos hace ver que tenemos que despojarnos de todo aquello que impide llegar a la meta. Pablo tenía claro que su meta aún no había sido cumplida, por eso él anhelaba crecer espiritualmente. Pero también hay otra indicación en esta porción de la Biblia: olvidar los logros pasados. Los logros pasados. Recuerda lo que vimos el primer mensaje de esta serie. Todo lo que él había alcanzado en su vida vieja, en su vida sin Cristo. Pero eso también lo deja atrás. Pero adicionalmente, desde el día que él recibe a Cristo Jesús hasta este momento en el cual tomamos de referencia su vida, cuántas cosas él había alcanzado, pero ya se convirtieron en pasado. Todo lo que hice hasta ayer ya es pasado, amado hermano. Y esto nos hace ver también de que es necesario olvidar los logros pasados.
Una gran trampa en la vida en general y en cualquier área cristiana es mirar atrás. Hay mucha gente, no sé si a usted le ha pasado, que vive de sus logros de hace 20 o 30 años y está tan desactualizado, amado hermano, que solamente vive en el presente de lo que hizo antes. Fui esto, fui lo de acá, alcancé esto, logré lo de allá. ¿Y de qué sirve eso hoy? ¿Para qué nos sirve? ¿Acaso el día que lleguemos a la presencia del Señor le vamos a decir, Señor, es que he hecho esto, esto, esto? Amado hermano, usted y yo sabemos bien que no es por obra la salvación, sino por gracia. Y adicionalmente a eso, amado hermano, todo lo que hayamos hecho en nuestras vidas es por la gracia y misericordia de Dios. Así que solo al final del día llegamos a ser siervos inútiles porque hemos hecho solo lo que se nos dijo que hagamos. Amén. Por lo tanto, amado hermano, vemos en este hombre claramente la necesidad de olvidar los logros pasados. No nos quedemos en mirar atrás y quedar satisfechos con algunas experiencias que hemos logrado en años pasados. ¿Qué tenemos de jactarnos del pasado? El apóstol Pablo ya había logrado mucho. Lo hemos mencionado hace un momento. Estaba por ser juzgado ya por el emperador. Ya Pablo olía a lo que se llama cadáveres en este mundo. Ya él estaba sentenciado, y estaba sentenciado por el impacto que tuvo en el Imperio Romano a llevar el Evangelio de Cristo, porque él fue enviado a los gentiles, él fue enviado a predicar a las naciones que no eran las judías. Sin embargo, versículo 13, amados hermanos, veamos qué nos dice. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Este hombre nos hace ver la necesidad de olvidar lo que queda atrás. La humildad y el anhelo nos lleva, amados hermanos, a olvidar lo que queda atrás. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿vivimos en el pasado? ¿Vives en el pasado de lo que hiciste antes, de lo que hiciste el año pasado, de lo que has hecho hace una década? Porque si sigues viviendo en el pasado, difícilmente avanzarás a la madurez espiritual. Porque si vives en el pasado es porque no anhelas crecimiento. Y si no anhelas crecimiento, amado hermano, es porque no hay humildad en ti, porque dices, no necesito crecer más. Hay otra instancia más: esforzarse. Esforzarse por crecer. El crecimiento individual, amado hermano. Y este es el énfasis en Pablo. Dice, no estaba contento solo con servir más a Dios. Él no quería servir más a Dios. No solamente era eso lo que lo contentaba, él quería ahora crecer más espiritualmente. Es verdad, sirvo al Señor, pero eso no solamente me contenta. Necesito ahora un crecimiento espiritual en mi vida. Porque no sirve de nada, amados hermanos, llenarnos de tantos proyectos y de tantas cosas en la obra si no hay un crecimiento espiritual. Este hombre no estaba contento solo con servir a Dios. Era un gran misionero, uno de los más grandes, que no se ha registrado otro como Pablo, hablando a nivel de misiones. Mas sin embargo él decía, yo quiero crecer más espiritualmente. No estoy contento solo con lo que hago para servir, quiero crecer espiritualmente. Y se esforzaba por lograrlo. Se esforzaba por lograrlo. Como todo buen atleta profesional, en este caso él nos hace ver en una analogía espiritual a un atleta que corre en el camino del Señor. Dice el versículo 13b y la primera parte del 14, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Cuántas veces dejamos en el camino todo botado? El cansancio me ha ganado, o me ha aburrido, o simplemente no entiendo el contexto y dejamos botado. Bueno, ya serví al Señor, ya estoy haciendo esto. ¿Qué necesidad tenemos hoy, hermanos, de crecer espiritualmente? Es muy grande. La necesidad de crecer espiritualmente es muy grande. Este hombre no estaba solamente satisfecho o contento con servir, sino que quería crecer y crecer espiritualmente a nivel personal. La única manera de crecer espiritualmente a nivel personal es refugiándonos en un estudio completo, buscando en oración, anhelando su presencia. Y por eso nos hace ver, él se extiende a lo que está delante y prosigue a la meta.
así sea cojo, así sea con muleta, así sea con silla de ruedas, pero voy a llegar a la meta. Era el desafío de este hombre. ¿Qué estamos haciendo para crecer y madurar espiritualmente? ¿Qué estamos haciendo hoy por hoy, amados hermanos? Tal vez el mundo, el sistema, lo que nos gobierna en un día laboral, nos deja menos tiempo porque de repente no están priorizadas o reordenadas mis prioridades. Cuando nos damos cuenta, no leemos la Biblia, no oramos, no nos congregamos. Entonces, ¿cómo puede ser posible, si no hay este estilo de vida a nivel individual, que yo me sienta satisfecho solo con servir al Señor? Vivimos en una época mundial que está caracterizada por la inmadurez personal. ¿Usted se ha dado cuenta el nivel de inmadurez que hay a su alrededor? ¿Usted sí lo ha visto? ¿Usted sí lo ha leído? ¿Usted sí lo ha captado? Los medios hoy en día nos muestran eso, pero aparte de los medios, el día a día también nos muestra donde usted se desarrolle. Estamos gobernados y caracterizados por una inmadurez personal, porque en esto encontramos el hedonismo, el egoísmo, el egocentrismo, la superficialidad, el sentirse en vez de pensar, satisfacciones inmediatas. Hoy en día gobierna en muchas áreas del planeta Tierra, a través del área social, el hedonismo. Y esto quiere decir la tendencia que hay en las personas solo de buscar placer y bienestar en todos los ámbitos de su vida, en la carne. No le interesa el resto, solo le interesa la carne. Y olvidamos lo más importante, amado hermano, lo que es el alma. Usted analiza los estudios científicos del 2020 para acá, el tiempo se acorta. El tiempo se acorta, amado hermano, y no podemos seguir perdiendo el tiempo en inmadureces. El peligro es que la iglesia se contagia de esta inmadurez que en el mundo hoy en día la está caracterizando. La iglesia necesita siervos espiritualmente maduros, y por eso debe de ser en una prioridad en la vida de una nueva criatura avanzar hacia la madurez espiritual. ¿Y a dónde nos lleva todo esto, amados hermanos? ¿A dónde nos está llevando una vez que avanzamos a la madurez espiritual? ¿Cuál debe de ser, paralelamente a ese esfuerzo mancomunado en el día a día de buscar el crecimiento espiritual, los resultados, que es a través de la producción o generación de frutos, al cual tú y yo estamos llamados? Porque este primer aspecto que nos hace ver el Señor es alcanzando a través de estas indicaciones que el apóstol Pablo nos deja en esta mañana. Humildad, el anhelo de crecer espiritualmente, olvidar lo que se queda atrás, pero también, amados hermanos, nos hace ver con claridad el esfuerzo que tú y yo tenemos que hacer para no ser víctima de un sistema que en esta tierra busca cada día destruir más la sociedad. Pero el segundo aspecto tiene que ver como consecuencia producir abundante fruto. Te invito a ver Colosenses 1:10, amado hermano, y ahora, para que andéis como es digno del Señor. Avanzamos en madurez, anhelamos la madurez y nos esforzamos en la madurez para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Subraya esta parte que viene a continuación: llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando buen fruto, amado hermano, llevando fruto en toda buena obra. Para eso avanzamos en la madurez. Y uno de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas es que llevemos fruto espiritual. Veamos qué dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Juan 15:16 dice lo siguiente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Subraya esto: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanecerá, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vemos que es claramente un propósito de Dios para nuestras vidas, en que vayamos y llevemos fruto. ¿Por qué, amado hermano? Una pregunta que es tan pequeña, tan cuestionada, pero a veces necesaria para un análisis. ¿Por qué? Simplemente porque
Dios se glorifica en el fruto que tú y yo llevemos. Dice como referencia más abajo el versículo 8 de Juan 15: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, ¿por qué yo tengo que ir y llevar frutos? Porque eso glorifica a Dios. Porque también hace que nuestras vidas sean útiles, amado hermano. Seamos útiles en las manos de Dios, llevando mucho fruto que le glorifica a Él. Por eso teníamos, amados hermanos, que ver las indicaciones, la humildad, el anhelo, el olvidarnos de los logros pasados para ponernos en el presente y llevar mucho fruto para el Señor. Amén. Y porque así Dios cumple sus propósitos en este mundo. Si queremos encontrar respuesta a este porqué de lo que acabamos de leer en Juan 15, quiere decir, amado hermano, que esto nos va a preparar a una nueva prioridad en nuestras vidas. Por eso la oración de Pablo. Cuando vamos a Colosenses, encontramos en este capítulo 1 que Pablo está orando. Es la oración del apóstol Pablo en este versículo. Vemos la oración de Pablo haciendo ver que es necesario llevar fruto en toda buena obra. Pero esto, amados hermanos, nos lleva a observar lo que la palabra nos advierte. Yo necesito avanzar hacia la madurez espiritual, porque solo una mente madura espiritualmente, acercándonos cada día a parecernos más a Cristo Jesús, nos desafía a llevar fruto. Fruto. Y la palabra nos advierte. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Lógica elemental. Versículo 19, y subráyalo. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Frutos de una vida alcanzando madurez espiritual. Frutos de una vida que busca crecer espiritualmente. Frutos de una vida que no se contenta con lo que tiene hasta el momento en su vida espiritual, sino que anhela llegar a la meta. Por eso, amado hermano, ¿cómo podemos llevar buen fruto espiritual en nuestras vidas? Avanzando hacia la madurez espiritual, una respuesta básica. Avanzando hacia la madurez espiritual, lo cual nos permite concebir que solo será posible si tú y yo seguimos las recomendaciones de Dios en esta mañana. Primero, permaneciendo en Cristo. Usted, amado hermano, tiene que saber que una mente inmadura no va a la iglesia. Una mente inmadura no lee la Biblia. Una mente inmadura se aleja de Dios. ¿Sí sabe? El que es inmaduro espiritualmente se resiente con el hermano y se resiente con Dios. La gente inmadura no permanece en Cristo. Por eso es importante avanzar hacia la madurez espiritual para llevar buen fruto, porque solo lo podemos hacer permaneciendo en Cristo. Vamos a ver Juan 15, del 4 al 5, que dice lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros. No hay manera de identificarnos como hijos de Dios si no es así. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, solo amado hermano, subráyelo, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Solo en Cristo somos más que vencedores. Solo en Cristo podemos llevar frutos. Y hay dos clases de fruto. Por un lado, el fruto del Espíritu Santo, como dice el libro de Gálatas 5, del 22 al 23, el amor es parte, amados hermanos, de permanecer en Cristo. Una vida que no permanece en Cristo no ama. Por eso a los jóvenes, cuando alguien le diga que le ama a usted porque quiere casarse, si no ama a Cristo no lo va a amar a usted nunca. Por si acaso, para los jóvenes. Y lo mismo va a pasar, amados hermanos, en todo tipo de relación. Si le es fiel a Dios, le va a ser fiel a usted. La fidelidad también viene como consecuencia del amor. Si le son fieles a Dios, pueden serle fiel a uno, por principio.
Entonces, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el Señor. Pero también hay otro tipo de fruto que viene como resultado de nuestra vida, de nuestra entrega al servicio de Dios. Y eso lo podemos ver en Colosenses 1:6, que dice como referencia que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia, dice, de Dios en verdad. Entonces, amado hermano, usted y yo queremos alcanzar madurez, es porque la consecuencia de ello nos lleva a permanecer en Cristo para llevar fruto. También hay otro aspecto, porque esta pregunta se tiene que contestar de la siguiente manera, como lo decíamos hace un momento. ¿Cómo podemos entonces llevar fruto espiritualmente? Avanzando hacia la madurez espiritual. Y eso nos lleva a permanecer en Cristo. Y segundo, nos lleva también a usar los dones que Dios nos ha dado. Usando los dones que Dios nos ha dado. Era uno de los temas de la vigilia del día viernes. Una iglesia unida, amado hermano, sirve a través también de los dones, de lo que Dios le ha dado. Romanos 12:6 como referencia dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Alrededor nuestro, amado hermano, usted tiene dones, como tienen también sus hermanos, porque el Espíritu los da conforme a Él le place. Pero todos tenemos un don por lo menos, y es el Espíritu Santo. De ahí el Señor ha repartido dones. ¿Cuáles son los dones que Él le ha dado? Usted los usa porque espiritualmente está madurando, y usted sabe que es para edificación del cuerpo de Cristo. No, es que yo me quedo con mi don porque este don es para mí. Este don es para mí solito, yo no lo voy a compartir. Entonces, ¿qué es? Como cuando un niño dice: este chupete es mío y yo no se lo comparto a mi hermano. Eso vemos en un niño de 5 años, de 6 años, porque es inmaduro. Pero alguien que crece, que sabe dar y darle a los demás con amor, sabe que puede compartir. En tal sentido, amado hermano, debemos de usar los dones. Es nuestra responsabilidad saber cuál es el don que Dios nos ha dado en esa intimidad con el Señor y ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo. Otra manera, amados hermanos, es dejándonos guiar por Dios. Tenemos que dejarnos guiar por Dios. Vamos a Juan capítulo 5, movamos un poquito la Biblia, Juan 5:19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Debemos dejarnos guiar por Dios. Si tratamos de hacer y de vivir nuestra vida a la manera nuestra, no vamos a llevar fruto, o los pocos frutos que llevemos no serán acorde a la voluntad de Dios. Tenemos que dejarnos guiar por Dios. No podemos vivir la vida a nuestra manera. Como aquella canción que anda por los medios diciendo: a mi manera. No, las cosas no se hacen a su manera ni a la mía. Las cosas se hacen a la manera de Dios. ¿Usted está de acuerdo con eso? Entonces, amado hermano, estamos avanzando en madurez. Dejémonos guiar por Dios. Tenemos que saber la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y la voluntad de Dios está revelada en la palabra, amado hermano. No está revelada en una revista. La voluntad de Dios está revelada aquí en la palabra de Él, para su vida, para la mía, para el de toda la humanidad. Pero finalmente debemos de buscar la gloria de Dios. Nosotros estamos llamados, amados hermanos, en madurez a buscar la gloria de Dios y no nuestra gloria. No es lo que yo hago en el reino de los cielos para mi gloria, es lo que yo hago como siervo inútil en el reino de Dios para la gloria de Dios. Y dice Mateo 5:16 lo siguiente: así alumbre luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué usted lleva buena obra, amado hermano? ¿Para qué usted es un buen padre cristiano, una buena madre cristiana, un buen hijo cristiano, un buen ciudadano cristiano? ¿Para qué usted, amado hermano, lleva buena obra? ¿Para qué? Dígalo conmigo. Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las obras que el mundo le ve hacer, cuando lo vea usted comportarse como un verdadero hombre, como una verdadera mujer de principios, con ética, con moralidad, con base bíblica, siendo un buen esposo, siendo una buena esposa, buenos hijos obedientes, un buen ciudadano. Al buen cristiano se lo conoce desde la higiene, amado hermano.
porque no hay nada peor que la cochinada, ¿no? Usted ve, por ejemplo, que alguien ponga ahí afuera en un letrero en el carro: soy cristiano, baja el vidrio y tira un papel a la calle. Ya desde ahí, amado hermano, no hay buena obra. Y la gente dice: ve, así son esos cristianos, son igualitos todos. En vez de hacer que el Padre sea glorificado, ¿qué pasa? Lo mismo pasa con los divorcios en los hogares cristianos. Lo mismo pasa en los escándalos en los hogares cristianos. Lo mismo pasa cuando tú no guardas tu testimonio en un trabajo, o cuando no guardas tu testimonio en tu negocio. En cosas sencillas el cristiano puede hacer que el Padre sea glorificado. Que la gente pregunte: ¿qué hay de diferente en ti? ¿Qué hay de diferente en ti? ¿Cuántas cosas a nuestro alrededor, amados hermanos, están evidenciando que no somos maduros espiritualmente? Y una de ellas tiene que ver con el no llevar buenos frutos. Buenos frutos, amados hermanos. No debemos procurar fruto espiritual para nuestra gloria, sino que debemos de buscar llevar fruto para la gloria de Dios. Tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Estamos llamados a corregir. Estamos llamados a instruir también. Estamos llamados, amados hermanos, en madurez espiritual, a ayudar al que no está tan maduro espiritualmente, a guiarlo, a acompañarlo. De repente usted ve en el ejército, en el mundo, si un soldado está caído, ¿el otro qué hace? ¿Le pasa encima? Usted verá eso en alguna escuela militar, en alguna parte del mundo. Yo no creo, por principio, yo no los veo así. Si hay un soldado en el camino caído, ¿qué es lo que hace el otro soldado? Se agacha, lo levanta, lo cubre y lo lleva a buen lugar. En el pueblo de Dios también, en este ejército del Señor, tú y yo como soldados, tenemos también que buscar ese tipo de frutos. Ayudar al hermano caído, levantar al que está caído, ayudarnos mutuamente, orar los unos por los otros e interceder los unos por los otros con oración compasiva, intercesora, animándonos mutuamente, no siendo piedra de tropiezo para nadie. Tenemos el día de hoy, amados hermanos, que avanzar hacia la madurez espiritual. Vamos a cambiar de posición. Vamos a recordar lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. De usted depende recibirlo o rechazarlo, porque el Señor ha hecho su parte en este día. Cada uno de nosotros en esta mañana tiene la capacidad que el Señor le da de obedecer, pero también hay capacidad en usted de no obedecer, que fue la misma capacidad que tenía Adán y Eva en el huerto del Edén, conociendo la palabra de Dios, interactuando con Dios, escuchando el consejo de Dios, mas sin embargo ellos un día decidieron: hago todo lo contrario a lo que Dios me dijo. Cuando tú y yo hacemos todo lo contrario, significa que no hay madurez espiritual en nuestras vidas. No estamos permaneciendo en el Señor, no estamos llevando un buen fruto, no hay fruto del Espíritu en nosotros. Por lo tanto, tenemos que revisar en esta mañana, en este día, esta prioridad de nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Esta serie no fue hecha precisamente para el que comienza, sino para todo cristiano, sin importar si recién empieza su vida en Cristo o si ya tiene muchos años en Cristo. Tal vez hemos vivido la vida cristiana sin priorizar. Lo primero que vimos fue conocer a Cristo, conocer el único medio, el único camino para llegar al Padre es Cristo Jesús. Hay que conocer a Jesús, es importante relacionarnos con Él, pero también eso nos lleva a experimentar, amados hermanos, a través de una intimidad con el Señor, el poder de Dios para las luchas del día a día. Y todo esto desencadena en que hay una meta, hay un objetivo que alcanzar, y es precisamente nuestra madurez, que es un proceso del día a día, pero no como el cangrejo, porque a veces lo cogemos de pretexto, creer que como es un proceso que nunca acaba, damos un paso para adelante y 10 para atrás. Eso no funciona, amado hermano. Cada día el cristiano está para crecer, no para decrecer. Usted y yo tal vez nos podemos estancar, pero no para retroceder, sino que cojamos impulso si es necesario nuevamente, haciendo un punto de quiebre en nuestras vidas, pidiéndole perdón al Señor para seguir avanzando a la meta. Nadie que sale del punto de partida en una pista de atletismo corre para atrás, todos corren para adelante. Vamos a orar. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, te alabamos y te bendecimos, Dios Todopoderoso, en esta mañana. Mañana de bendición, una mañana, Señor, llena de tu palabra, una mañana, Señor, llena de tu amor,
Una mañana, Señor, que nos abraza tu amor, tu justicia, tu benevolencia. Una mañana, Señor, donde hemos sentido, Padre bendito, a través de tu Espíritu Santo, el consejo a nuestras vidas. Danos la fuerza, Señor, para no rechazar tu consejo. Danos la fuerza, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento que necesitamos, Señor, para que con humildad, para que con anhelo, Señor, para que con ese deseo de crecimiento espiritual podemos decirte en este día: gracias, Señor, porque lo que he escuchado es para edificación de mi vida. Lo que he recibido en este día es para edificación y crecimiento en mi vida, en el nombre de Jesús. Hoy, Padre bendito, gracias una vez más. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad de poder, mi Dios y mi Rey, buscar tu rostro. Y confiadamente, Señor, ante tu trono de gracia, pedirte perdón por nuestros pecados. Pedirte perdón, Señor, si te hemos ofendido, ya sea de acción, hecho, pensamiento. Pedirte perdón, Señor, si nuestro comportamiento no ha sido el indicado. Pedirte perdón, Señor, si hemos ofendido a alguien. Pedirte perdón, mi Dios amado, si no hemos hecho, Señor, lo que nos mandaste a hacer. Pedirte perdón, Señor, mi Dios amado, tal vez por nuestra incredulidad, por nuestra falta de compromiso, por nuestra falta de convicción. Pedirte perdón, Señor, si no hemos visto tal vez la necesidad de crecer espiritualmente. Señor, mi Dios amado, que tu palabra que hoy ha sido ministrada por tu Espíritu Santo, y por medio de él seamos redarguidos para tomar correctivos en nuestras vidas. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, porque en este tiempo, en este lugar, tú tratas los corazones de cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Alabamos tu nombre, glorificamos tu Santo Espíritu, y agradecidos contigo, Señor, por la oportunidad una vez más de poder decir: Abba, Padre. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.